Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy traemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, un asunto que ha mantenido a miles de personas pegadas a las noticias y a las redes sociales, y que finalmente parece ha encontrado su desenlace. Prepárense porque vamos a desentrañar lo que ha sucedido con Demet Özdemir, y sí, lo que vamos a contarles, bueno, es impactante. Porque cuando se trata de la vida de nuestras estrellas favoritas, siempre hay una historia detrás de las cámaras, y la de Demet Özdemir, en esta ocasión, es una que de verdad nos hará reflexionar. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras investigaciones y estar siempre al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Y ahora sí vamos a sumergirnos en esta historia que promete dejar a muchos con la boca abierta. Imaginen por un momento la presión de vivir bajo el escrutinio constante de millones de personas. Cada paso que das, cada palabra que dices, cada relación que tienes, todo es analizado al detalle. Para una figura pública como Demet Özdemir, esto es una realidad diaria. Y es precisamente en este torbellino de atención donde se ha gestado la noticia que hoy nos ocupa. Durante meses los rumores han volado como pájaros en migración, llenando portales de noticias, foros de discusión y, por supuesto, las feeds de nuestras redes sociales. Se hablaba de rupturas, de nuevas pasiones, de malentendidos, en fin, de todo un drama digno de las telenovelas que ella misma protagoniza. Pero la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿cuánto de esto es verdad? ¿Cuánto es producto de la especulación y cuánto es la cruda realidad? Y es que a veces la línea entre la vida pública y la privada se vuelve tan difusa que es casi imposible trazarla. Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado corazones con su talento y carisma, se ha visto envuelta en una situación que hasta hace poco mantenía en vilo a sus seguidores. Han sido semanas, si no meses, de especulaciones intensas sobre su vida personal, particularmente sobre sus relaciones amorosas. Para nadie es un secreto que su vida sentimental siempre ha sido un foco de interés mediático. Desde sus exitosas carreras en pantalla hasta los flashes de las cámaras en eventos públicos, cada detalle de su vida personal ha sido observado con lupa. Y en esta ocasión, los rumores se centraban en un posible distanciamiento, en una crisis que, según muchos, estaba marcando un antes y un después. Los titulares eran cada vez más dramáticos, las suposiciones cada vez más audaces. Se hablaba de infidelidades, de incompatibilidades, de finales inevitables. Y sinceramente, en medio de tanta información contradictoria, era difícil discernir la verdad. Pero, ¿qué significa realmente todo fue real? Esta frase, pronunciada por Demet Özdemir en un momento de aparente desahogo, ha desatado una tormenta aún mayor. No se trata de una simple declaración, sino de la confirmación de que lo que se ha vivido, lo que se ha sentido, lo que ha parecido ser tan intenso y tan público, efectivamente, tuvo un peso real en su vida. Y esta confesión abre un abanico de posibilidades sobre a qué se refiere exactamente. ¿Está hablando de una relación que terminó de forma dolorosa? ¿Está validando los rumores de un conflicto específico? O quizás se refiere a la autenticidad de sus sentimientos en un momento dado, independientemente del resultado. La belleza y a la vez la complejidad de estas declaraciones es que invitan a la reflexión. Nos obligan a pensar en las personas detrás de los personajes, en las emociones crudas que a veces se ocultan tras una sonrisa o una pose para las cámaras. Para entender la magnitud de estas palabras, es crucial recordar el contexto. Demet Özdemir ha estado en el ojo del huracán mediático por diferentes motivos, pero recientemente, las especulaciones se han centrado en su relación con Yılmazer. Los medios de comunicación y las redes sociales han estado inundados de informes sobre supuestos problemas, peleas y, finalmente, una posible separación. Se comentaba que la relación estaba pasando por un momento muy delicado, que las diferencias se habían vuelto insalvables y que el futuro juntos era incierto. Y claro, en este tipo de situaciones, las fans y los seguidores, que han crecido con ella y la han visto evolucionar tanto profesional como personalmente, se preocupan. Quieren saber si su ídolo está bien, si está feliz, si está encontrando el amor que merece. Y es aquí donde entra la famosa frase de Demet, todo fue real. Piénsenlo. Cuando uno dice que todo fue real, está validando la experiencia. No está diciendo fue un malentendido, o se exageró. Está diciendo esto que vivieron, esto que vieron, esto que se rumoraba, tuvo una base de verdad. Esto nos lleva a pensar que efectivamente hubo problemas.
Hubo dificultades, quizás hubo un dolor genuino. Y esto, para una figura pública, es un acto de valentía. Es abrir una ventana a su mundo interior, permitiendo que veamos un atisbo de la complejidad de su vida privada. No es fácil admitir que las cosas no han salido como uno esperaba, especialmente cuando millones de personas están observando. Podríamos interpretar esta declaración de varias maneras. Una de las más probables es que se refiera a la autenticidad de los sentimientos y los desafíos que enfrentó en una relación particular. Quizás hubo un intento sincero de hacer que las cosas funcionaran, pero las dificultades fueron reales y las emociones, tanto positivas como negativas, fueron genuinas. Esto implicaría que las luchas que se rumoreaban, los momentos de tensión o incluso la posible separación, no fueron fabricados ni exagerados por los medios, sino que fueron el reflejo de una realidad personal compleja. Otra interpretación podría ser que Demet está reconociendo que las apariencias a veces engañan. Que detrás de la fachada de una relación perfecta que quizás se proyectaba, existían problemas reales. Y que ella ahora, al decir todo fue real, está invitando a sus seguidores a entender que su vida, como la de cualquier persona, tiene sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de dolor. No es una superheroína inmune a las adversidades sentimentales. Es una mujer que, como todos nosotros, experimenta la complejidad de las relaciones humanas. ¿Y la verdad impactante que acompaña a esta declaración, a qué se refiere? Podría ser el impacto emocional que estas vivencias tuvieron en ella. La fuerza del dolor, la intensidad de la decepción, o quizás la sorpresa ante ciertas circunstancias. Cuando se dice que algo es impactante es porque supera las expectativas, porque nos deja sin aliento. Así que, ¿qué podría haber sido tan impactante para Demet Özdemir? Tal vez fue la profundidad de la conexión que sintió y por ende la profundidad de la herida cuando esa conexión se vio amenazada o rota. O quizás la revelación de aspectos de la otra persona, o de la situación en sí, que nunca previó. Esta confesión, por sutil que parezca, es un recordatorio de que las celebridades son seres humanos con emociones y experiencias tan válidas como las nuestras. A menudo, la distancia mediática nos lleva a verlas como figuras perfectas e intocables, pero la realidad es que también navegan por las aguas turbulentas del amor, la pérdida y la decepción. Y cuando una figura tan querida como Demet Özdemir rompe el silencio, sus palabras resuenan con fuerza, porque validan no solo su experiencia, sino también la nuestra. Nos recuerdan que la vulnerabilidad es parte de la condición humana, y que a veces, la verdad más impactante es simplemente la autenticidad de nuestros propios sentimientos y experiencias. Ahora, ¿qué implica esto para el futuro? Con esta declaración, Demet Özdemir podría estar abriendo un nuevo capítulo, uno en el que se sienta más libre para compartir su verdad, para ser más auténtica con su público. Al admitir que todo fue real, está reclamando el control de su narrativa. Está diciendo, en efecto, esto es lo que pasó, esto es lo que sentí, y ahora sigo adelante. Y eso es algo digno de admiración. Es un paso hacia la sanación y hacia una mayor autenticidad en su vida pública. Además, esta revelación puede tener un efecto inspirador en sus seguidores. Muchas personas pueden identificarse con las luchas sentimentales que ella ha experimentado. Saber que incluso una figura pública exitosa y admirada pasa por momentos difíciles puede ser reconfortante. Puede darles el coraje para enfrentar sus propias batallas, para ser honestos consigo mismos y con los demás sobre sus sentimientos y sus experiencias. La verdad, por dolorosa que sea, a menudo es el primer paso hacia la superación. Y sobre la verdad impactante podríamos especular sin fin, pero lo que queda claro es que ha sido algo que ha marcado a Demet de forma significativa. Quizás se refiere a la intensidad de una mentira, a la magnitud de una decepción, o a la inesperada naturaleza de un descubrimiento. Sea cual sea el detalle específico, el hecho de que ella misma lo califique de impactante nos da una idea de su peso emocional. Es un reconocimiento de que la vida, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo, está llena de sorpresas y desafíos que pueden sacudir los cimientos. En resumen, las palabras de Demet Özdemir, todo fue real, y la idea de una verdad impactante, nos invitan a mirar más allá de los titulares y las especulaciones. Nos hablan de la autenticidad de sus experiencias, de la profundidad de sus emociones y de la valentía de compartir su verdad. Nos recuerdan que detrás de cada figura pública hay una persona real, con sus alegrías, sus penas y sus luchas. Y que en última instancia, la verdad más liberadora es a menudo la que emerge de nuestro propio corazón y de nuestras propias experiencias vividas. Y así,
Llegamos al final de esta profunda inmersión en las recientes declaraciones de Demet Özdemir. Hemos desentrañado el significado detrás de sus palabras, explorando las posibles interpretaciones de esa impactante confesión. Hemos reflexionado sobre la presión de la vida pública y la valentía que implica mostrar la propia vulnerabilidad. Espero de verdad que hayan encontrado este análisis tan intrigante y revelador como yo al prepararlo. Antes de despedirnos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Demet Özdemir? ¿A qué creen que se refirió con todo fue real y la verdad impactante? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas investigaciones y descubrimientos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.